Alberto, qué gustazo, qué lío encontrarnos los comunicadores, qué difícil somos para comunicarnos entre nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Realmente toda una peripecia, pero bueno, acá estamos. Pensaba cuando estaba viendo el tema de esta nota, hay tanto para hablar, porque están los proyectos nuevos, pero también hay toda una historia de tu trayectoria como periodista en Catamarca que es fascinante. Pero bueno, hay tanta energía y lo venís demostrando con lo que estás haciendo. Contanos un poco esta... ¿Es una reivindicación, un redescubrir? ¿De qué se trata? En realidad yo diría que es una manera de pagar deudas incoadas en función de la genética. Desde muy niño, a los 4 años de edad, yo tenía un abuelo a quien puedo calificar con un apelativo que nosotros utilizamos mucho en el este, que es el de culillo. Sí. O sea, el abuelo realmente era un culillo. Y este abuelo, a pesar de los retos se llamaba Basilio Avellaneda, abuelo paterno, a pesar de los retos de la abuela materna, de Josefa Melo de Avellaneda, siempre le estaba marcando, dice, vos con tu locura de sacarlo al chico a que conozca la pintura de los antiguos. Y desde los 4 años, a lomo de caballo salíamos a la madrugada desde la finca de Basilio Avellaneda de Nicaño a buscar la pintura de los antiguos. En esos recorridos de kilómetros del andar cansino del caballo, el abuelo tenía toda una serie de muletillas verbales. Me decía, para querer hay que conocer. Embromaba mucho con una frase del presidente Nicolás Avellaneda. Él decía, pueblo que olvida sus tradiciones no puede visualizar su futuro. Y la tercera, que posiblemente sea la que más me impactó, el abuelo Basilio siempre decía, yo quiero que mi nieto sea un uncurruna. Y tendría que pasar muchísimos años, ya de vuelta en la vida, con muchas canas arriba, en que ingreso como alumno en la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca, y ahí vengo a descubrir el sentido del término uncurruna. Uncurruna significa hombre puente. Es decir, lo que el abuelo quería es que yo sea el puente entre esta nueva generación de los Avellaneda, con todo ese bagaje cultural, ancestral, de los pueblos antiguos que habitaron en esa zona. Cuando yo me retiro de la actividad periodística en el año 2010, comienzo a tener presente estas muletillas del abuelo. Entonces decido, ya con un fundamento más específico, yo aparte de periodista soy fotógrafo. Tengo mucha especialización en el campo de la fotografía documental. Hice muchos trabajos de documentación para la universidad. Bueno, entonces, utilizando todas esas herramientas, a partir del año 2010, comienzo a recorrer los faldeos estes del Ancasti, de la Sierra del Ancasti. Y hago mis primeras salidas a partir del 2010. Ese trabajo de documentación fotográfica en los senderos ancestrales de la memoria me lleva el año pasado a dar una síntesis a través de la exposición Senderos Ancestrales de la Memoria de manos del abuelo, con 184 trabajos, que los presenté casualmente acá en el hall y en el anfiteatro del Hotel Ancasti. Esa muestra la llevé con muchísimo gusto a Ancasti, la llevé a mi pueblo natal, a San Antonio de la Paz. Yo soy oriundo del este de Catamarca y tuve la suerte de haber sido invitado por el senador nacional Oscar Castillo para presentar en el Salón de las Provincias de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación esta muestra en Buenos Aires del 1 al 5 de octubre del año pasado.
En esa oportunidad, la Cámara de Senadores de la Nación me confirió la mención de honor al mérito por mis 50 años de actividad en los medios de comunicación de Catamarca y en la cultura de Catamarca. Te hago un alto acá porque me queda sonando esto que te dijo tu abuelo de este puente, ¿no? Y sin embargo, yo creo que una de las tantas concepciones que creo que te marcó desde muy pequeño, pero una de las tantas concepciones, esa misma intermediación, ese mismo puente, fue tu profesión. En términos generales, no solamente para los Avellaneda, sino en estos 50 años ha sido un puente entre la comunicación, entre la información y la gente. Ha sido realmente así. Me estás obligando a ponerme memorioso, me río mucho del tema porque cuando yo llego a Córdoba, originariamente estudiar medicina y psicología, después me meto en ciencias de la información y termino en periodismo. Cuando hacía mis primeros trabajos, mis primeros pininos radiofónicos en LW1, Radio Universidad de Córdoba, los compañeros me cargaban porque decía, che, pero si vos no tenés acento de catamarqueño. Claro, lo que sucede es que yo soy oriundo de una zona que si ahora es una zona de paso, esa zona de paso fue también marcada por los pueblos originarios que habitaron esa zona. En consecuencia, ese tránsito de comunicación entre diferentes pueblos en la zona esta de Catamarca, limítrofe con provincia de Santiago del Estero, limítrofe con La Rioja, limítrofe con Córdoba, yo lo tengo incorporado en el acento, es decir, yo no tengo acento tengo más bien a tirar un acento híbrido. Claro. Y esa fue la característica del modo en cómo yo comienzo a trabajar en Radio Universidad y hago, bueno, lógicamente toda una serie de procesos internos dentro de la radio, a tal punto que paso a integrar el equipo de la dirección artística de Radio Universidad. Paso a formar parte con ese equipo de trabajo. Nos ofrecen en la naciente Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba la conducción de la Cátedra de Medios Audiovisuales 1, que es la Cátedra de Radio. Claro. Y yo en esa Cátedra de Radio tenía casualmente, tenía a mi cargo la clase teórica de los miércoles a las 20 y la clase práctica de los viernes a las 20. Estoy haciendo referencia a una época muy dura en Córdoba, donde debo decirte que, por ejemplo, en el primer cuatrimestre, a cargo de esa cátedra, nunca pude terminar una clase, porque siempre era la convulsión, la revolución, o de los grupos de izquierda o de los grupos de derecha, pero nunca terminé la clase. Con posterioridad a eso hago una experiencia muy linda, me designan musicalizador de la radio y del Canal 10 de Córdoba. Y ya con posterioridad, en el año 74, a raíz de situaciones personales, decido volver a Catamarca. En el año 73, mi madre muere en un accidente automovilístico en Frías, primer golpe duro. En el año 74, con el equipo artístico de Radio Universidad, encabezado por Percy Llanos, Percy viaja con una propuesta de trabajo muy interesante a Venezuela. Y cuando llega a Venezuela quería que todo el equipo se vaya a trabajar con él. Y yo estaba en ese momento, te cuento esta anécdota porque estaba en ese momento discutiendo con el director de Radio Universidad el tema de dejar esto con un plan de trabajo armado porque yo ya estaba con las valijas hechas para viajar a Venezuela. En ese momento entra la secretaria de Pérez Gaudio y me dice, señora Avellaneda, tiene una comunicación telefónica. No te quiero contar la cara de Pérez Gaudio porque era un tipo quisquilloso y jodido como el sol. Pero le dije que no nos moleste, que estábamos trabajando en la realidad. No, dice, es una comunicación personal. Levanto el teléfono y me avisan
del fallecimiento de Raúl Sabaj. Por aquellos años, año 74, vicegobernador de la provincia de Catamarca, que con un grupo de funcionarios del Senado, de la vicegobernación acá, se van en avión a Frías. En Frías sube Raúl porque tenían pensado asistir al acto de asunción de la gobernación de Carlos Juárez en Santiago del Estero. Salen de Frías y tienen el accidente de aviación a pocos kilómetros en la localidad de Choya. Ese fue el segundo cimbronazo. Yo recuerdo que llegué a Frías y me vine solito con el cajón de Raúl Sabaj. Aclaro, Raúl Sabaj era primo hermano de mi madre. Y a pesar de la diferencia de edad con Raúl, teníamos una empatía muy particular. A pesar de la diferencia de años, éramos bastante amigos. Y Raúl siempre me embromaba con que me venga a trabajar con él a la vicegobernación. Y yo no quería saber, claro, dejar Córdoba por nada y la posibilidad de irme a Venezuela tampoco. Me vengo solito con el cajón de Raúl en una ambulancia desde Frías a Catamarca. Le rinden honores en la Casa de Gobierno, le rinden honores en la vicegobernación en el Senado, y me vuelvo solito con Raúl en un DC-3 de la Fuerza Aérea que le facilita al gobierno de la provincia para volver con el cajón de Raúl a Frías. En el homenaje que le hacen a Raúl Sabaj en Casa de Gobierno, comienzo a charlar con diferente gente y me doy con David Morcos, que era jefe del servicio informativo de LW7, Radio Felipe Varela. Y charlando con Morcos, ¿viste? Una charla muy amable, una larga charla, me dice, dice, qué interesante sería que vengas a hablar con el interventor de la radio, que en ese momento era el locutor Juan Carlos Andrada, que a su vez Juan Carlos Andrada era secretario de la municipalidad del intendente Bosch. Qué memoria, qué recorrido histórico estás haciendo, Alberto. Y bueno, yo vuelvo a Córdoba, después de estar en Frías, de acompañar el entierro de Raúl. Y bueno, en Córdoba se me vino toda la estantería emocional encima y decido no viajar a Venezuela. Y me vengo a Catamarca. Lo busco a Morco, tenemos una reunión con Juan Carlos Andrada. De esa reunión en la dirección surge la propuesta en base a lo que yo le planteaba que se podía hacer en radio en Catamarca a Juan Carlos Andrada, y surge ahí, Y ahí comienza tu trayectoria en Catamarca. En Catamarca. Ahí Juan Carlos me designa asesor artístico de la dirección y locutor. Y yo comienzo en radio, acá haciendo los programas, haciendo Esto Es, que era un programa de difusión musical. Yo me traigo una discoteca muy grande de Córdoba, prácticamente... No era pendrive. No, eran long play, eran discos en vinilo. O sea, era mucho espacio físico. Y eran unos 5.000 long play, claro, y unos 3.000, 3.500 discos simples. Comienzo a hacer el programa que fue característico de aquellos años, Forma y Contenido, con la particularidad que en ese momento yo tenía como competencia Canal 12 de Córdoba, que pugnaba por introducir la música de cuarteto, y tenía fundamentalmente a la noche la gran competencia de las radios chilenas. Claro. Las radios chilenas eran radios locales acá en la capital, y yo comienzo a pelear el segmento de la juventud, a tal punto, esa batalla me lleva en el mes de diciembre del año 74 a traer al conjunto Box Day a la fiesta del Poncho a que presente su obra emblemática, la Biblia. Yo conocí a la gente de Box Day en Córdoba porque, entre tantas cosas que hice en Radio Universidad,
implementamos junto con Persillano los recitales populares de Radio Universidad de Córdoba. Y entre esos recitales populares estaba la traída de, por ejemplo, la misa criolla, estaba la traída de Vinicius de Moraes, de Toquiño, de María Creusa, estaba la traída por aquellos años del folclore nuevo, de los trovadores, estaba la traída a Córdoba de las voces nuevas del tango, de Susana Rinaldi, de Graciela Susana, estaba la traída recién regresado al país de Alberto Cortés, estaba la traída a Córdoba de Jairo, que Jairo se había ido como marito a trabajar a España y volvió a la Argentina a los recitales populares de Radio Universidad. Desde Córdoba, con esos recitales, tuvimos la suerte de imponer por la fuerza de la presencia el jazz argentino que no se conocía. Claro, hay que dimensionar porque por allí, para los más jóvenes sobre todo, las radios en aquella época no era una cantidad como hay ahora, sino que eran pocas, eran fuertes, eran poderosas, con mucha audiencia, eran fenómenos sociales. Así es. Y son precisamente todo ese bagaje cultural y toda esa experiencia que yo comienzo a hacer y a armar desde Catamarca. Con ese programa, Forma y Contenido, nucleo, por ejemplo, a todo lo que fue el embrión del rock y de la música producida de Catamarca. Fisura, es decir, todo lo emblemático del rock local comienza a surgir a partir de la propuesta del encuentro que implementamos a través de Forma y Contenido. No te quiero decir lo que fue la presentación de Voz Day en diciembre del 74 acá, una cosa loco. Y la experiencia esa fue en Córdoba, por ejemplo, organicé esa presencia de Voz Day en el Teatro General San Martín, en Córdoba. O sea, en ese ámbito se desarrolló la propuesta de la Biblia del grupo Voz Day. Te voy a cortar en lo histórico acá, porque lo vamos a retomar en algún momento, en otra charla, porque viene, o sea, si vamos a detallar un poco este viaje que has realizado desde lo profesional y desde lo humano. Yo ya me estoy imaginando todas las etapas que se vienen, que muchas nos han cruzado, porque alguna vez he golpeado la puerta donde vos estabas para buscar laburo, y son muchas historias. Pero quiero que volvamos a lo que nos ha convocado como excusa, que es esta recopilación, este devolver que vos decís a Catamarca, un poco esta historia que está allí en Icaño, que está en las cuevas, que está en las pictografías, esa pasión que te transmitió tu abuelo. ¿Cómo sigue ahora esta historia? Esa historia me llevó primero a documentar el reservorio pictográfico ancestral, pero con el transcurso de los años yo tuve un cimbronazo de salud bastante jodido hace no mucho tiempo. Y esto un poco, que vos no lo quieras creer, fue como si ese cimbronazo me hubiera llevado a apurar la síntesis de todo un trabajo que yo venía realizando y que, sin apuro, pero ese cimbronazo me llevó a plantearme realmente la síntesis de todo el trabajo. Esta primera exposición que yo realizo acá en Catamarca, Senderos Ancestrales de la Memoria de Mano del Abuelo, a través de 184 trabajos, dan una visión global de todo lo que es el arte rupestre del este de Catamarca. La exposición está dividida en 3 partes. La primera son los sitios tradicionales a los que llegué de la mano del abuelo cuando niño. La segunda parte son todos los nuevos descubrimientos que hice de la mano de los lugareños actuales. Y la tercera parte se llama Simplemente Mi Tierra, que es una exposición fenomenológica de lo que yo sentía con esa vuelta a mi terruño. Pero la segunda etapa, que va a germinar ahora en la segunda exposición, que se llama Felinos y chamanes en los senderos del Seville, implica ya otro tipo de propuesta. ¿A dónde va la síntesis? La síntesis va
y ese es el trabajo de mi vida, haber documentado, recorrido y fundamentado científicamente la existencia de un sendero ancestral, tradicional, utilizado ya por los cazadores-recolectores al comienzo de la era cristiana en el este de Catamarca, más todos los caminos derivados que van empalmando, que van uniendo los diferentes yacimientos pictográficos del este de Catamarca. Es decir, de todo ese trabajo hay un solo tramo que me falta caminarlo. Es el tramo que va desde la Piedra Grande de Ancasti, que los arqueólogos, que Nicolás de la Fuente llamó La Tunita, cuando en realidad La Tunita es un puesto que está a 6 kilómetros de distancia de la Piedra Grande de Ancasti. Los lugareños, tradicionalmente a la zona, al complejo ese le llamaban la Piedra Grande de Ancasti. Esa Piedra Grande de Ancasti fue descubierta por primera vez, como no podía ser de otra manera, por un maestro y ancasteño. O sea, Amalio Correa Soria, mira qué interesante, fue egresado de la primera promoción en el año 1905 de la Escuela Regional de Catamarca. ¿Cuál fue el primer trabajo de Amalio Correa Soria? Fue designado el primer maestro itinerante del este de Catamarca. Por aquellos años, 1906, Amalio, con una tableta, es decir, con una piedra y con un pedacito de yeso, enseñaba los primeros palotes para leer y escribir a los chicos en las diferentes localidades, puestos, lugares del este de Catamarca. Culillo, también como mi abuelo Basilio Avellaneda, ¿qué hace el viejo? Comienza a charlar con los lugareños. Y los lugareños le comienzan a hablar de la pintura de los antiguos. 1906, Amalio Correa Soria es el descubridor y es el que realmente ubica los principales yacimientos arqueológicos y de pintura rupestre del este de Catamarca. Te nombro, por darte, Campo de las Piedras, Salamanca I, Salamanca II, la Piedra Grande de Ancasti, el Vallecito de Catamarca, que los arqueólogos le pusieron después la toma, la Resbalosa, los morteros que están en la loma atrás del Recreo, los morteros de Casa de Piedra. Es decir, ese hombre, Amalio Correa Soria, en 1906, ¿qué hace? Culillo él, lo entusiasma a otro Culillo. ¿A quién? A Basilio Avellaneda. Claro. ¿Quién paga el plato roto de todo eso? El nieto. El culillo de Alberto Avellaneda, porque a esta altura también. Claro, te pasaron la posta. Exacto, me pasaron la posta los culillos. Ajá. Mirá qué interesante. Cuando Amalio Correa Soria comienza a trabajar a finales de la década del 30 y comienzos del 40 en Icaño, como director de la escuela Laínez, llega de visita a Icaño otro culillo, el profesor Segura, Litillo Segura, Baltasar Litillo Segura. ¿Qué hace el culillo de Amalio y el culillo de Basilio? Lo entusiasman también a Baltasar Segura con el tema, y con posterioridad en la década, finales del 50 y comienzo del 60, y eso yo llamo egoísmo en la arqueología de Catamarca, Segura publica en los boletines de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca artículos sobre el Algarrobal, cerca de Tapso, sobre el Campo de las Piedras y sobre la Candelaria, atribuyéndose el descubrimiento que volvería a ser lo mismo Nicolás de la Fuente en el año 59, 58 y 59, cuando dice, descubrí la tunita. No.
Nicolás de la Fuente llega a la Piedra Grande de Ancasti, guiado por otro catamarqueño que en la actualidad, jubilado, es geólogo, doctor en ciencias naturales e investigador del CONICET, que es el entrañable amigo Leguizamón. Leguizamón en la década del 50 comienza a recorrer los faldeos del Ancasti para reunir material para su tesis como geólogo. Claro. Y es así que conoce la Piedra Grande. Y él es el que lleva, junto con los dueños del puesto La Tunita, a Nicolás de la Fuente a la Piedra Grande de Ancasti. Alberto, ¿y qué plazos estás manejando ahora para todo esto? En este momento estoy prácticamente con las valijas listas. Tengo una invitación de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Córdoba para presentar la primera exposición en el Paseo de las Artes, en Córdoba. Estoy también coordinando la presentación de esta muestra en Carlos Paz, y ayer en una comunicación telefónica con el amigo Carlos Fonseca en Carlos Paz, que justo estaba en contacto, en enlace con gente de Junín, surge la posibilidad de llevar también la muestra a Junín. Pero ya tengo conversaciones bastante adelantadas para estar antes de noviembre en la Universidad Nacional de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Y si la gente, se despierta el culillo que todos tenemos adentro y dicen, ¿puedo acceder a esta obra, a la primera exposición? ¿Hay una recopilación? ¿Cómo lo has manejado eso? ¿O es solamente itinerante? Lo que yo tengo planteado, es decir, obviamente está la escritura del libro con ese título y con ese material gráfico, pero lo que a mí fundamentalmente me interesa conocer, y por eso está la oferta, yo cada cosa que saco, cada cosa que documento de arte rupestre de Catamarca, aquí en primero comunico a las escuelas. Es decir, incluso tengo el ofrecimiento para todos los establecimientos educacionales de Catamarca de llevar la muestra acompañada por el equipo de arqueólogos al cual yo me sumé en nuestra escuela de arqueología acá, que son primero los dos curadores de la muestra, son los arqueólogos Hugo Puente y Ezequiel Fonseca. Y el asesor científico de mi trabajo de documentación es el doctor Néstor Criscauqui. O sea, la oferta está en acercar a los establecimientos educacionales de Catamarca, a las municipalidades que les interesa el tema, llevar la exposición con charlas explicativas de lo que estamos haciendo. En octubre, el 3 y 4 de octubre, se realiza en Catamarca, en el ámbito de la Facultad de Humanidades, la reunión de las escuelas de historia de todo el país. Y la muestra va a estar también presente ahí. Ese es un dato para ponerle el resaltador. Bueno, Alberto, nos vamos a tener que comprometer y ver si podemos comunicarnos mejor, porque me queda parte de la historia del periodismo y de la comunicación de Catamarca, está en tus manos, en tu cabeza, en tu memoria. Todo lo que sigue de este proyecto, que es más que interesante. Este libro que tenés acá, que te acompaña y que realmente en su momento revolucionó un poquito. Y este libro tengo la suerte no solamente de haberlo editado en Catamarca, está editado a través de la editorial K.G. Sauer de München, en Alemania, incorporado en una obra monumental que tienen ellos, que se llama es decir, es una recopilación de diccionarios biográficos de España, Portugal e Iberoamérica. Y es una obra que en estos momentos está colocada en los principales centros de investigación y universidades de todo el mundo. O sea, cualquiera que llegue a la biblioteca de Nueva York se va a encontrar con el quién es quién en Catamarca.
presente ahí. Bueno, nos comprometemos para otra entrega de Alberto Culillo Avellaneda, La herencia continúa. Sí, señor, la herencia continúa. Por eso te hablaba del peso casi genético de todo este trabajo y bueno, obviamente al tenerlo asimilado en los huesos es realmente un compromiso vivencial, fenomenológico, existencial que me lleva, que me guía y que me da fuerza para seguir adelante. Aclaremos, yo hace rato te hablaba de uno de los últimos recorridos que hago, donde hicimos con el guía que me acompañó en el Campo de las Piedras, descubriendo un nuevo yacimiento que se llama La Casa del Cacique y que tiene una derivación etnográfica increíble, porque a través del relato de los lugareños, en el alero del cacique y en el campo, en el alero de los bastiones, tengo los datos de los últimos originarios que vivieron como ermitaños en esas dos cuevas. Bueno, hay mucho, y ni hablar de la energía que hay en esa zona, porque hablaste de ermitaño, ni hablar de todo lo otro que es intangible, pero que está allí, que vos en algún momento me lo vas a contar también. Muchas gracias, Alberto. Gracias a vos.